Hola, hoy vamos a jugar a ser detectives del lenguaje. El objetivo, resolver uno de los grandes misterios de la ortografía. Con esta guía visual, esas dudas entre la B y la V van a pasar a la historia. ¿Empezamos la investigación? Seguro que más de una vez ha surgido la pregunta, ¿esto se escribe con B o con V? Es un reto de lo más común, pero la buena noticia es que no se trata de adivinar, para nada. Existen reglas, pistas muy claras que nos guían, y hoy las vamos a descubrir. Venga, empezamos con la primera letra de nuestro misterio, la B. Vamos a pensar en estas reglas como si fueran pistas de un detective. Si las seguimos, llegaremos siempre a la respuesta correcta. Ya veréis. Aquí tenemos la primera pista, y es que esta es prácticamente infalible. Si oímos un sonido la letra que le sigue es una B. Es como la primera pieza clave de nuestro puzzle ortográfico. Fácil, ¿verdad? Y aquí se ve clarísimo con estos ejemplos. Embalsamar, sombra, tumbona. La M y la B casi siempre van de la mano. Son como una pareja inseparable en nuestro idioma. Ahora, un pequeño viaje en el tiempo. Cuando hablamos de acciones que pasaban habitualmente en el pasado, como en yo cantaba o él jugaba, los verbos que acaban en ar usan la B en esa forma verbal. Se conoce como pretérito imperfecto. Y lo mismo pasa con el verbo ir. Aquí lo vemos súper claro. Cantaba, del verbo cantar, y el verbo ir, que es un caso especial, iba, íbamos. Si es una acción del pasado que se repetía, la B es la protagonista, no hay duda. La siguiente pista la encontramos al final de las palabras. Casi todas las que terminan con el sufijo habilidad, que expresa una cualidad, se escriben con B. Pero, ojo, como en todo buen misterio, hay un par de excepciones. El ejemplo clave es amabilidad. Pero es importantísimo recordar las dos excepciones principales, movilidad y civilidad. Aparte de estas dos, la regla de bilidad es una de las más fiables que hay. Muy bien, ya hemos reunido las pistas para la B. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro puzzle y a ver cuándo entra en juego la V. La primera pista para la V también tiene que ver con las letras que tiene al lado. Si nos encontramos con una N, una B o una D, lo más probable es que la letra que venga justo después sea una V. Vamos a fijarnos en estos ejemplos. Enviar, justo después de N. Obvio, después de B. Y adversario, después de D. Son combinaciones fijas que nos ayudan a decidir sin tener que pensarlo dos veces. Los adjetivos también nos dan una pista importantísima. Aquellos que acaban en abo, aba, ibo o iba, como vamos a ver ahora, casi siempre llevan V. Y esta pantalla lo demuestra perfectamente. El número ordinal octavo, un objeto que es nueva o alguien que está cautivo. Son terminaciones que prácticamente nos gritan que voy con V! Aquí tenemos un caso muy particular, pero que se usa todo el rato. El verbo ir, cuando lo conjugamos en presente, cambia por completo y empieza a usar la V. Exacto. Decimos voy, vas, va. Aunque en su forma original, ir no tiene ni B ni V, en el presente se transforma. Es un caso especial que conviene memorizar, porque lo usamos constantemente. Con el misterio de la B y la V casi resuelto, vamos a pasar a otro reto ortográfico muy común, que a menudo va de la mano con escribir bien. Cómo acentuar esas palabras donde dos vocales van juntas. Lo primero, lo más básico, ¿qué es un diptongo? Pues sencillamente es cuando pronunciamos dos vocales en un solo golpe de voz, como en aire o ciudad. Están unidas en la misma sílaba. Para dominar los acentos en los diptongos, es fundamental distinguir entre dos tipos de vocales, las abiertas, la A, la E y la O, y las cerradas, la I y la U. Esta distinción es la clave de todo, de verdad. Y aquí llega la regla de oro. Cuando un diptongo necesita acento y está formado por una vocal abierta y una cerrada, el acento, la tilde, siempre, sin ninguna excepción, se coloca sobre la vocal abierta. Vamos a verlo paso a paso con la palabra afición. Primero, localizamos el diptongo, I-O. Segundo, identificamos la vocal abierta, la O. Tercero, aplicamos la regla, la tilde va sobre la O. Así de fácil. Bueno, hemos cubierto bastante terreno. Así que, para asegurarnos de que toda esta información se quede bien grabada, vamos a repasar las pistas más importantes en una última guía visual. Lo realmente interesante de esta imagen es cómo lo resume todo de una forma tan clara. A la izquierda, las reglas de la B, después de M y en el pasado. A la derecha, las de la B, después de N y en los adjetivos. Un resumen perfecto para tenerlo siempre a mano. Y con esto el misterio queda resuelto. A ver, siempre habrá algunas palabras trampa que nos harán dudar un instante, pero ahora con estas reglas es posible enfrentarse a ellas con más seguridad y convertirlas en conocimiento sólido. Gracias por acompañarnos.